Bien, le agradecemos que continúe con nosotros. Le recuerdo que estamos en Verdades y Mentiras, transmitiendo en vivo y en directo desde Tijuana para Baja California, a través de la señal del canal 176. Como usted ya lo notó seguramente, tenemos invitado, está con nosotros el licenciado y diputado local René Mendívil Acosta. René, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Job, es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido, René. La verdad, las cosas nos da mucho gusto tenerte porque hay muchos temas que sobre todo en la ciudadanía nos tienen así como pensando, ¿no? Yo no te voy a preguntar en relación a lo que determinó la Corte en relación a espacios públicos, porque eso ya está en la ley, y tampoco las cuestiones de que cómo se van a coaligar los partidos, porque eso también ya está en la ley, ¿no? Es correcto. Pero nada más, por ejemplo, hay una reforma electoral que estamos viviendo y cómo la vamos a sentir los ciudadanos. Que yo voy a estar en el mismo distrito, algo muy sencillo que podamos entender. Ya no sabemos ni en dónde, no, si voy a votar donde mismo, sí. Ya. No, es que la Suprema Corte nos hizo rebotar y por eso te invitamos. Les agradezco mucho el espacio. Creo muy oportuno tratar de precisar, aclararle a los ciudadanos un tema que debe ser de especial interés. Sobre todo que reconocemos que nuestra entidad lamentablemente se ha distinguido también por este grado tan elevado que tenemos de abstención, y mucho de ello obedece a no una adecuada información, una adecuada comunicación, y que hoy nos preocupa ciertamente en un escenario de incertidumbre que se advierte por una falta de definición en cuanto a la demarcación territorial de los distritos que deberá prevalecer para el proceso electoral del 2016. ¿Y por qué lo digo así? Porque lo que es claro es que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la semana pasada, en la determinación de las controversias que resolvió, define que las demarcaciones territoriales de los distritos deben determinarse por criterios poblacionales y no criterios geográficos. Es decir, debe haber un equilibrio en razón de los distritos electorales en Baja California. Baja California tiene 17 distritos electorales, y si recordamos el proceso anterior inmediato local del 2013, sabemos que hay distritos como el 13 en la ciudad de Tijuana que tienen casi 400,000 electores, y distritos como el 7, que es el de Tecate, o 17, que es el de Rosarito, con menos de 100,000 electores. En consecuencia, no es hegemónico, no hay un equilibrio en razón de el peso electoral que corresponde a cada distrito. Entonces la Corte dice, los criterios no deben de ser por territorio, no deben ser por geografía, deben de ser por población. Y precisamente en base a ello, el Instituto Nacional Electoral, que es la única instancia facultada para la elaboración de los distritos en el país, determinó en finales de junio de este año, que en Baja California tendría que haber una nueva conformación distrital, y que hoy mantiene en esa aprobación que hizo el Consejo General del INE, que mantenemos igual los 17 distritos electorales en Baja California, pero en promedio cada uno de ellos tendría 185,000 electores. La diferencia entre el mayor y el menor no es más del 10% entre la población electoral de cada uno de los distritos. El tema, de gran confusión es que la Corte en su resolución establece que la reforma que aprobó el Congreso, en especial el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución, que establece que cada municipio del estado deberá contar por lo menos con un distrito electoral local, que esa reforma era congruente con la conformación distrital que teníamos en Baja California. Pero la Corte dice, es inconstitucional ese apartado, toda vez que los criterios para los distritos deben de ser poblacionales y no geográficos. Sin embargo, hasta ahí estábamos muy bien. Eso implicaba que era correcta la determinación del INE en razón de la conformación. Pero una vez que se agotó la votación, uno de los ministros amplió también la discusión del tema y señala, como ya decretamos la inconstitucionalidad, entonces es conveniente que regresemos, que regresemos entonces a los distritos que estaban previos a la reforma. Entonces ahí es donde se viene la gran confusión. Si regresamos a los distritos que están previos a la reforma, implica que son los distritos electorales del proceso del 2013, que se mantienen
con criterios precisamente geográficos y no poblacionales, como la misma Corte lo está determinando. Entonces, en ese apartado muy especial es donde debo reconocer que aún existe incertidumbre en la conformación distrital. ¿Y qué corresponderá hacer? Bueno, corresponderá al Instituto Nacional Electoral, al INE, establecer una aclaración y que a final de cuentas ellos, como autoridad electoral que lo son y como garantes del proceso, ya deberán de definir cuál es o cuál fue la interpretación que se hace a esta determinación de la Corte. Quiero entender, René, entonces ahorita estamos en el limbo, o sea, no hay una definición precisa, y conste que estamos a unos días de que arranque formalmente el proceso electoral. El proceso electoral tiene certeza, inicia formalmente el segundo domingo de septiembre, y ese es un tema muy importante, Job. ¿Por qué? Porque había cierta interpretación que lo que resolvió la Corte era la inconstitucionalidad de la reforma en su conjunto. Y no lo es. Y no es así, decreta la validez de la reforma, con excepción particularmente de 3 apartados. Uno, el artículo 14 de la Constitución, que ya señalaba y que compartí con ustedes los alcances de este tema. Otro, que tiene que ver con la materia de coaliciones electorales que pudieran realizar las distintas fuerzas políticas. Y aquí la razón que abroga o decreta inválido es porque establece que esa materia es materia de regulación también de la Cámara Federal y que ya se hizo en la Ley General de Partidos Políticos. Entonces ya esas reglas están en una disposición de ley general, que en consecuencia es lo que se va a observar, al igual que el tema de regulación de los espacios públicos, espacios de medios de comunicación, particularmente los medios electrónicos. Ese es un tema que corresponde la distribución no a una norma local, sino a lo que ya está definido a nivel federal. Son los únicos 3 conceptos dentro de toda la reforma política que se realizó que tendrán hoy un escenario de invalidez. Oye, René, y esto nos viene a opacar otros conceptos que deberíamos estar contentos los bajacalifornianos. Por ejemplo, estaba yo encontrando por ejemplo, en la ley estatal electoral los nuevos conceptos, o sea, y el presidentes municipales que hagan una buena labor pueden aspirar a la reelección, los regidores. Hay una gama de nuevas, de innovaciones dentro de nuestra legislación que se deriva de la reforma política, y la mayoría de los bajacalifornianos no la conocemos, precisamente por estas cosas, ¿no? Nos vamos a ver lo que pues fíjate, aquí causa más traba. Tengo entendido que precisamente quien presentó la iniciativa de reforma que se aprobó fue justamente René. Él como diputado, así que quién mejor para que nos explique qué es lo que pasa. Fíjate que yo leí muy por encima la reforma, la iniciativa esta que se aprobó, y me gustó muchísimo el apartado ese de la revocación del mandato. Y también preguntarte, entonces, ¿sigue vigente la cuestión de la reelección? Por fortuna, dentro de este escenario también de confusión que puede existir con la resolución de la Corte, también es importante que la misma institución haya decretado también la validez de esta reforma, particularmente porque había temas como el que ahorita tú señalas que eran de preocupación, de que pudieran no necesariamente estar dentro de los criterios también ya de nuestra norma constitucional federal, y que en consecuencia pudiese haberse decretado alguna violación de inconstitucional, como la revocación de mandato. Es una figura que no la consagra nuestra máxima Carta Magna Federal, y en consecuencia había una primera reserva que si estábamos o no facultados para legislar. Por fortuna se está decretando también la validez de ese concepto. ¿Por qué? Porque, como lo decía Ramón hace un momento, se legisló también para que pudiera ya aplicarse la reelección a partir ya del próximo proceso electoral local. Y nosotros lo que manifestábamos en congruencia con la reforma federal, porque la reelección se aplicó ya a nivel federal y habría que armonizar lo local, nosotros decíamos, no podemos concebir una reforma que atienda el principio de reelección que no también le dé la fuerza y el poder al ciudadano para cuando no se esté haciendo adecuada, cuando no se esté atendiendo adecuadamente ese mandato, pudiera haber una revocación. Entonces están ambas figuras
también ya consideradas en esta reforma. Pero temas, como ya lo dice Ramón, las candidaturas independientes igualmente fueron reglamentadas también en esta reforma. El tema de equidad de género, y un poco más amplio de lo que se había considerado de origen. De origen se hablaba de una participación nada más equitativa, hombre-mujer, 50% de los espacios de representación en distrito y en planilla, pero hoy nos fuimos al concepto más amplio, al concepto de la horizontalidad y la verticalidad. Es decir, si en Baja California existen 5 ayuntamientos, por lo menos en 2 de ellos, cada partido debe de garantizar que debe existir un hombre o mujer, ¿no? Dependiendo el interés. No podrá haber o 2 hombres, o 3 mujeres, o 3 mujeres y 2 hombres, pero finalmente esa labor tendrán que ya cumplir cada una de las fuerzas políticas para atender la garantía también de equidad. René, en tu periodo legislativo estábamos viendo los antecedentes, tienes 41 iniciativas, 18 puntos de acuerdo, y ahorita discutimos uno apenas, así que nos faltan 40 más, ¿no? No, la verdad que ha sido una experiencia para ti de poder contribuir en temas diversos. Por ejemplo, platícanos en general, además de la reforma política, ¿qué es lo que te ha dado una mayor satisfacción en relación a si quieres, nada más déjame hacer un paréntesis nada más para precisar algo. Generalmente pensamos que la actividad de la autoridad, en este caso, perdón, el legislativo, es pasársela sentado, levantando el dedo, etcétera, etcétera. Y la verdad no estamos enterados porque no nos informan o porque no nos interesa o porque lo que conocemos a veces es que está el diputado dormido, es el diputado que se metió en un escándalo, etcétera, y no sabemos realmente lo que sí hacen gente que trabaja. En ese sentido, en ese contexto quiero ubicar, ahora sí dispénsame por quitarte la palabra, la pregunta que te hacía Ramón, que nos ilustres, nos digas qué es lo más importante. Ya mencionó el 40, por lo menos 40 posturas, iniciativas destacadas, pero ¿cuáles son las que a tu juicio son las de más trascendencia y las que mejor resultado te han dado? Sí, te agradezco mucho la oportunidad de dar respuesta también a esa pregunta. Y voy a dividirlo nada más también en dos vertientes la propia respuesta. Primero, de las que ya están aprobadas, y segundo, de las que tenemos aún pendientes y que serían de agenda, también de prioridad y de interés, impulsarlas para que sean ya normas vigentes en nuestro estado. Sin duda señalamos ahorita como ya aprobada la reforma política, que tuvo también a bien considerar otros conceptos que no enunciamos y que era de una exigencia generalizada y que fue materia incluso de banderas políticas de todas las fuerzas por muchos años, pero nunca se concretaba, que era el empate de las elecciones, la concurrencia electoral. Que Baja California nada más ya, al igual que muchos otros estados, cada 3 años tuviéramos procesos electorales y no como hoy se sigue manteniendo, que prácticamente todos los años estamos inmersos en un proceso. Ese es un tema también fundamental de esta reforma y que hoy ya es vigente aquí en nuestro estado. No puedo dejar también de reconocer un tema que impulsamos también prácticamente al inicio de la legislatura, que obedeció también a una circunstancia de malestar ciudadano. Ustedes recordarán en enero del 2014, cuando entró en vigor la verificación vehicular, las grandes molestias que había de los ciudadanos, de los propietarios de los vehículos, porque iban a realizar el trámite de su canje de placas o trámite de revalidación de tarjetas, y no se les permitía cumplir con esa obligación porque los remitían a que realizaran el programa de verificación vehicular, y que se hizo un cuello de botella enorme, que había hasta 8 o 10 horas documentadas de filas para poder cumplir con esa obligatoriedad. Logramos, a partir de un gran convencimiento también ahí con las distintas fuerzas políticas y con el Ejecutivo, para que pudiera publicarse una reforma que desvinculaba la verificación con el trámite también de la renovación y de las tarjetas de circulación, aunque fue por un periodo de 100 días que permitió garantizar la organización y que se evitara lo que se estuvo generando de complicación que ya señalábamos hace un momento. Por supuesto, otro tema que también ha sido materia que fue incluso materia de una iniciativa preferente del presidente de la República,
la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que nos permitió también aquí localmente impulsar la iniciativa y lograr que también fuera materia ya de norma vigente en Baja California. Pero ¿qué tenemos pendiente y que es tema también de interés nosotros que se legisle y que son iniciativas que hemos puesto a la consideración? Una, tenemos la Ley General de Protección a los Derechos del Contribuyente, que sentimos que no hay un instrumento jurídico que permita a los ciudadanos, a los contribuyentes, que somos todos, el poder tener un instrumento cuando hay alguna diferencia con la autoridad fiscal aquí en nuestro estado. Llámese impuestos, derechos, contribuciones, de lo que cada quien tenemos esa obligatoriedad y que simplemente estamos a la merced de lo que la autoridad así defina y no tenemos este instrumento también de equilibrio y de defensa de nuestros derechos, y sentimos que es muy necesaria también aquí en nuestro estado. Pero un tema que va muy ligado y que vamos a insistir en congruencia también para que se aplique aquí es el sistema estatal anticorrupción, que también fue una agenda nuestra, una iniciativa que se presentó y que necesitamos que tengamos también instituciones más fortalecidas, pero sobre todo con autonomía también e independencia de los poderes del Estado, para que a través de estos órganos que pueden ser más ciudadanos, tengamos un fiscal con la fortaleza, con los instrumentos también legales necesarios para combatir la corrupción aquí en nuestra entidad de Baja California. Ese será uno de los temas de mayor interés, de mayor propósito en nuestra agenda, al igual que uno que ya también está ahorita en discusión, que es la ley de acceso libre a Internet en los espacios públicos aquí en nuestro estado. El Wi-Fi. Bueno, es donde en todos lo que son hospitales, parques, lo que sean escuelas, que puedan tener la gratuidad también hoy ante este escenario que es importantísimo también de conectividad y que permite tener mejores, no nomás condiciones en razón de actualización de temas, sino que quien está en un ejercicio también profesional o quien está estudiando alguna actividad, pues se le permita tener mejores instrumentos también para el trabajo. No es nada más redes sociales. No, es un instrumento, por ejemplo, cuando voy a la Ciudad de México y me hospedo en cualquier hotel de Reforma, tienes internet para trabajar, ya sea el del hotel o el de la calle. Entonces eso es algo, es más, yo te andaban hasta pirateando la propuesta, sí. Pero mientras se logre no hay problema. Que Ramón quiere ser candidato. Adelante, excelente. No, es que en el otro lado de la banqueta también hace aire y esta es una buena bandera. Por fortuna, ahí está la iniciativa presentada, que qué bueno que encontró eco posterior, como a las 3 semanas, por parte también de la autoridad y plantearan un programa particular. Pues eso nos da, a final de cuentas, garantía del interés de cumplir y sobre todo de que se tenga el servicio en beneficio de la gente. No, es que además cuando son iniciativas que benefician a todos, pues ¿quién se opone? Pues, no, ni los que normalmente... Eso es lo bueno, que hasta en la competencia política salimos ganando los ciudadanos. Exacto. Y René, tú eres un exdirigente del PRI, al cual yo te puedo decir, con resultados envidiables. Muchos pensamos que te la deben, pero sin embargo, respetuosos como somos de la ley, no queremos cometer absolutamente ninguna indiscreción. René, ¿cómo te ves tú como priista en el futuro? O sea, yo no quisiera pensar que a raíz de tu salida se perdió todo, pero ¿en dónde te ves tú? Porque te voy a decir, hemos tenido invitados aquí como Mario Madrigal, Carlos Barbosa, Carlos Jiménez, y hay una gran coincidencia, se llama unidad, unidad, unidad y unidad. Yo particularmente me apego también a lo manifestado ahí por los compañeros en razón de la importancia de construir un escenario también de fortalecimiento al interno del partido. Pero yo me voy un poquito más allá. Sin lugar a dudas, hay que reconocer y entender también los mensajes que los ciudadanos nos han manifestado, y qué mejor ejemplo que los resultados que tuvimos hoy también en este pasado proceso electoral. Y hay que reconocerlo y decirlo como es. La gente está en una desconfianza plena
está en un hartazgo también de lo tradicional, de lo que corresponde a los sistemas también de partidos. Y esa expresión o ese señalamiento que nos han manifestado los ciudadanos, hay que también verlo como una coyuntura de oportunidad a lo interno de los partidos políticos. Hay que tener un espacio de inclusión plena de las expresiones que conviven a lo interno del PRI, pero hoy también una inclusión plena con los intereses que tenga la sociedad, sean o no militantes activos de nuestro partido. Si podemos encontrar causas en común y que son de beneficio de la sociedad, hay que incorporarlos, hay que integrarlos y hay que darles una oportunidad también para que podamos juntos atender ese tema que puede ser sentido para la sociedad. Hoy yo particularmente estoy convencido que lo que era nuestra única fortaleza en el pasado, que era la cohesión, la unidad, y con esto ya nos daba la oportunidad no nomás de competir, sino de ganar una elección, hoy únicamente sería una plataforma de fortaleza, más no de garantía tampoco para llegar al objetivo. Necesitamos reconocer y necesitamos abrirnos también a la sociedad y dar una oportunidad de participación también a las nuevas generaciones. En ese contexto, René, ¿cómo lees la renuncia de David Saúl Guaquil? Y él ya manifestó abiertamente que quiere, que aspira. Lo va a alcanzar. Que desea. Sí, no, o sea, por lo que estás mencionando, no hablando de unidad, que si esto resultara de una, no sé, me gustaría que lo comentaras, de un proceso, ¿en qué sentido? Para que no se rompiera en ese afán de, ya Saúl lo manifestó, a ti se te ha mencionado muchísimo, hay otros, claro, el Carlos Barbosa, etcétera, cómo lograr que se dé esa competencia, pero sin un resultado que disperse. Con algo muy sencillo, primero que nada es el respeto, el reconocimiento al legítimo interés que cualquiera de los compañeros pueden también ahí manifestar en razón de una aspiración, que sea evidentemente en una competencia sana. Yo reconozco la decisión que tomó David Saúl Guaquil de separarse de su encargo. Su condición era una condición muy diferente, él tenía una representación del gobierno de la República y por lo tanto también su condición de funcionario federal, quizá él consideró que lo limitaba en estar generando acciones también de actividades más propias en razón de su pretensión de la candidatura aquí de la ciudad de Tijuana. En nuestro caso lo hemos señalado, yo traigo una responsabilidad, soy coordinador del grupo parlamentario del PRI, las actividades no las voy a desatender, la acción legislativa está ahí para acreditarse, no estoy abocado haciendo trabajo orientado a la candidatura a la presidencia municipal, estoy siendo congruente con lo que siempre he realizado y eso es trabajar, generar resultados y en su momento ponernos en la mejor condición para también, porque lo reitero y lo vuelvo a plantear, por supuesto que sí aspiro, pero claro que estaremos también esperando no nomás los tiempos que la ley también así lo definan, en el caso nuestro como militantes de un partido, los tiempos que el partido también así nos los diga, y hasta el día de hoy no hay ninguna convocatoria, no hay ni siquiera formalmente el inicio del arranque electoral y en nuestro caso estaremos sujetos y apegados a esos tiempos, ¿no? Nos faltan unos 3 minutos que quisiéramos aprovechar. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la comunidad? ¿En dónde están tus oficinas, tu oficina de gestión? ¿Cómo se puede acercar los electores de tu distrito contigo? No, primero que nada agradecerles infinitamente el espacio que nos da la oportunidad. Espero de precisar y aclarar algunos temas que había de duda en razón a nuestra reforma política y lo que estará vigente para el próximo 2016. Estamos siempre atentos a lo que la ciudadanía también ahí nos pueda acercar también de temas de preocupación, ya sea orientarlo en la materia legislativa o en materia también de gestoría social, y que para ello ponemos a su disposición nuestros módulos de atención ciudadana, que para este propósito tenemos 5 en la ciudad, tenemos uno en Los Pinos, otro en la Sánchez Tahuada, uno más en el Florido Matamoros,
uno más en la Colonia Obrera y uno más en Mesa de Otay, y que estarán atentos, pero la forma hoy más sencilla de comunicarse y de interactuar, pues a través de las redes, que es les doy ahí, que estamos muy pendientes también de ellas, es la página de Facebook, que es René Mendívil Acosta, que ahí pueden mandarnos cualquier dato que sea de su interés y con mucho gusto les daremos así la respuesta. Nos queda un minuto, René, nada más. Dijo ahorita Ramón, como que ya te la deben. Yo desde hace 3 años justamente, muchos consideramos que era el momento, que era el momento de René, y yo creo que había un buen consenso para que esto ocurriera. No te has quedado, no eres un improvisado, has estado trabajando. Nada más, ¿te la deben, René? Más que deuda, yo lo que creo que lo que debe haber siempre un entendimiento de que en política siempre pasa lo mejor. Y finalmente por algo no se ha dado una oportunidad en el pasado, pero yo voy a seguir construyendo las oportunidades del presente y del futuro. Así hablan los soldados del partido. Bien, gracias, de verdad, gracias por acompañarnos. No, al contrario, los invitamos a que mañana sigan con nosotros de 10 a 11 de la mañana. Agradecemos la presencia de René Mendívil, una persona que no lo dijo, lo vemos. Y es de los pocos, de verdad, y no es lisonja, ahí están los hechos de los que trabajan en el Congreso. Yo le puedo mencionar unos 3, 4, 5 que no es así, pero en fin, gracias, René. No, al contrario.